El doctor Emilio Araneda es abogado de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de la SUAY. Tiene un diplomado internacional en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica en el Instituto Interamericano de Investigación Jurídica. Además, es maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y la pregunta cuyo análisis constitucional realizará el doctor Emilio Araneda tiene que ver con la quinta pregunta, la que estará en el casillero E, que dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Muy bien, esa es la pregunta que nos ocupará. Así que, estimado doctor Emilio, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor, y a todos los presentes. Muchas gracias por la presentación y de igual manera quisiera extender un agradecimiento a todas las personas que han decidido formar parte de este espacio. Como ya se ha mencionado, en este momento vamos a analizar la pregunta referente a la incorporación del contrato por horas y a plazo fijo. Esta pregunta lo que pretende hacer es plantear una enmienda del artículo 327 de la Constitución, el mismo que establece justamente una prohibición expresa de estas modalidades de contratación, porque las considera como unas formas de precarización laboral. A su vez, esto generaría también una modificación del artículo 14 del Código del Trabajo, es importante indicar que el principal, en el ámbito constitucional, la mayor discusión que se ha generado respecto a esta pregunta es si es que puede ser reformada, el artículo 327 puede ser reformado a través de la vía de la enmienda constitucional. Y por lo tanto, en primer lugar, me voy a referir a justamente los requisitos o los límites materiales que establece la Constitución para una enmienda en su artículo 441. Este artículo nos dice que se puede enmendar uno o más artículos de la Constitución siempre y cuando esta reforma no constituya una alteración a la estructura fundamental del texto constitucional, no suponga una alteración a los elementos constitutivos del Estado, en tercer lugar, que no establezca una restricción de derechos y garantías reconocidos en la Constitución, y finalmente que la reforma no altere o modifique los procedimientos de reforma constitucional. Estos son los cuatro límites materiales, los cuatro umbrales o parámetros que debe cumplir una reforma constitucional para que pueda ser tratada vía enmienda. Entonces, la discusión se va a centrar en el tercer límite material. Naturalmente que si hablamos de una contratación por horas, la pregunta no está dirigida para nada a alterar la estructura de la Constitución, a modificar o alterar los elementos constitutivos del Estado, así como tampoco está dirigida a modificar los procedimientos de reforma de la Constitución. Pero respecto del tercer límite material, que es la enmienda no establezca una restricción de derechos y garantías, es en donde se ha generado mucha discusión. La Corte Constitucional ha considerado que la pregunta sí supera este límite material y para ello se ha basado, ha indicado que no existe una restricción de derechos en cuanto las modalidades de contratación a plazo fijo y por horas van a ser incorporadas como nuevas excepciones al contrato de trabajo indefinido. Es decir, que en materia laboral el contrato tipo va a seguir siendo el contrato indefinido y como excepciones se incorporarían la modalidad de a plazo fijo o contrato por horas. Entonces, si es que estas nuevas modalidades constituyen excepciones del trabajo indefinido, decimos que van a estar normadas o reguladas o bajo el mismo régimen del Código de Trabajo y como tal permitirían entonces el goce y el ejercicio de todas las prestaciones sociales, de todos los beneficios que abarque el derecho al trabajo. Es importante recordar que el artículo 33 de la Constitución, que se reconoce precisamente el derecho al trabajo, establece ciertas condiciones que forman parte del núcleo esencial de este derecho. El recibir un salario digno, poder gozar de una vida decorosa y demás aspectos que están muy relacionados al ámbito de la dignidad humana, de que se ejerza un derecho al trabajo de forma digna. Lo que se ha debatido es que
La contratación por horas y a plazo fijo, por su propia naturaleza, tiende a excluir las prestaciones sociales y los beneficios sociales en cuanto en estas modalidades de trabajo. Pero a criterio de la Corte Constitucional, no se lo hace justamente por lo mencionado, porque serían una excepción del contrato indefinido. La Corte Constitucional también ha aceptado esta pregunta vía enmienda, argumentando que se está estableciendo entre, una distinción muy importante, que es que estas modalidades operarían únicamente cuando sea por primera vez entre un mismo empleador y trabajador. Es decir, que aquellas personas que ya tienen un régimen laboral bajo un contrato indefinido, no se les podría modificar precisamente este régimen laboral y por lo tanto no se estaría afectando, no se estarían restringiendo los derechos que ya han sido adquiridos. También la Corte Constitucional hace un análisis sobre la estabilidad laboral. Mucho se ha discutido que la contratación por horas y a plazo fijo no garantiza una verdadera estabilidad laboral, pero a criterio de la Corte Constitucional, entendiendo que la estabilidad laboral es esa garantía que busca que un trabajador pueda permanecer en su puesto de trabajo, eh, y que en caso de que se termine la relación de manera unilateral, de forma arbitraria y abrupta, se pague una indemnización al trabajador. La Corte Constitucional indica que esta garantía de la estabilidad laboral debe ser concebida no como una garantía mediante la cual todas las personas deban tener una contratación indefinida, o no todas las personas o el trabajador nunca podría ser desvinculado. Puede existir una desvinculación siempre y cuando ésta atienda a una causa legalmente prevista. Y si es que no existe una causa legalmente prevista, evidentemente esa terminación arbitraria requiere el pago de una indemnización. Entonces, a criterio de la Corte Constitucional, todas estas condiciones de la estabilidad laboral del artículo 33 de la Constitución sí pueden ser aplicadas y ajustadas a las nuevas modalidades que se pretenden incorporar. Sin embargo, hay quienes consideran que esto no es así. Quienes cuestionan la decisión de la Corte Constitucional indican que evidentemente la incorporación de la contratación por horas y a plazo fijo supone una restricción de derechos y que por lo tanto no superaría este límite material para que se pueda realizar esta enmienda constitucional. Para entender de mejor manera cuál es la crítica que se hace a la Corte Constitucional o a la decisión de la Corte Constitucional, es importante entender ciertos aspectos característicos del Estado constitucional de derechos que rigen el Ecuador. Primero, es importante hablar sobre la rigidez constitucional. En el Ecuador existe una rigidez constitucional muy marcada, la cual tiene por objeto garantizar que los derechos que están reconocidos en la Constitución perduren a través del tiempo, que esa voluntad del constituyente perdure a través del tiempo. Y por lo tanto, se establecen mecanismos de reforma constitucional que son muy rigurosos. En el Ecuador tenemos reconocida la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente. Cada una de estas tiene límites materiales diferentes y estándares más o menos elevados dependiendo del caso. En este momento nos corresponde analizar, como ya hemos mencionado, la enmienda constitucional. Ya sabemos cuáles son los límites materiales que esta pretende, que esta contiene, pero es necesario también entender un poco cuál es la naturaleza de la enmienda constitucional. Y la propia Corte, en diversos precedentes jurisprudenciales, ya ha mencionado que la enmienda constitucional es la vía idónea para reformar la Constitución cuando esta modificación no suponga cambios sustanciales del texto constitucional, cuando estos no vayan en contra de la esencia misma de la Constitución y cuando no vayan en contra de la voluntad del constituyente. Entonces, aquí cabe el análisis, justamente cabe la pregunta, si es que la enmienda es la vía adecuada o no para incorporar la contratación por horas y a plazo fijo. Bajo esta premisa y bajo este concepto general, también es importante ir señalando algunos aspectos que nos van a permitir dilucidar si es que efectivamente el cambio que se pretende hacer en esta pregunta es sustancial o no, y consecuentemente la vía adecuada es la enmienda o no. El primer aspecto que hay que considerar es que primero se tenga una restricción que afecte negativamente al ejercicio de un derecho. Es importante mencionar que no basta con que solamente se constate la pregunta, concluir vagamente que la pregunta restringe derechos. No es suficiente, sino que tenemos que hacer un análisis de que, para concluir que esta restricción afecta negativamente al ejercicio del derecho, afecta negativamente al núcleo esencial del derecho constitucional que está siendo discutido, o que existe una potencial regresión. En el caso que nos ocupa, evidentemente
como ya se ha mencionado, la contratación por horas de plazo fijo tiende a excluir ciertas prestaciones o beneficios sociales y que en el Ecuador, tal como está concebido el derecho al trabajo, estas prestaciones sociales, estos beneficios laborales, la 13ª remuneración, la 14ª remuneración, vacaciones, la seguridad social, son inherentes al derecho al trabajo, porque precisamente a través de estos se permite el ejercicio de un trabajo digno, de un derecho al trabajo digno. Entonces, si es que estos aspectos van a ser sacrificados, evidentemente estaríamos atentando frente al núcleo esencial del derecho y consecuentemente afectamos negativamente el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, respecto a este primer criterio, podríamos concluir que la consulta popular o la pregunta que estamos analizando no debería ser tramitada vía enmienda. En segundo lugar, que esta restricción de derechos sea injustificada. En la pregunta se ha planteado una diferencia ya mencionada. Las personas que ya tienen una contratación bajo la modalidad indefinida no se les puede cambiar a un régimen por horas o a plazo fijo. Entonces, simplemente las personas que firmen un nuevo contrato o que accedan al mundo laboral por primera vez, sí pueden suscribir o ajustarse a una modalidad de contratación por horas y a plazo fijo. Entonces, aquí tenemos una distinción, una dualidad y un trato desigual que no se encuentra justificado. En la pregunta, en los considerandos, en los anexos, en ningún momento el presidente de la República ha explicado cómo va a regularse estas nuevas modalidades de contratación y por lo tanto eso abre la puerta a que en la práctica se generen muchas circunstancias que pueden llegar a ser abusivas en desmedro de los derechos de los trabajadores. Esta diferencia a la cual me he referido en ningún momento ha sido justificada por parte del presidente. Por lo tanto, tampoco, bajo esta premisa, podríamos indicar que la pregunta supera este límite material previsto en el artículo 441. Y finalmente, es importante mencionar que cuando se emitió la Constitución del 2008, incluso en las actas de la Asamblea Constituyente, se observa que en ese momento se discutía que la precarización laboral genera injusticia laboral y esto a su vez genera injusticia social. La Asamblea Constituyente lo que quiso hacer es prohibir expresamente estas modalidades de contratación a plazo fijo y por horas porque se consideraban formas de precarización laboral y lo que se buscaba era justamente combatir esto. Esa fue en su momento, en el año 2008, la voluntad del constituyente. Ese fue el espíritu del constituyente y, evidentemente, sin necesidad de entrar a mayor análisis, incorporar estas formas de trabajo que son consideradas precarias. Entonces, estamos yéndonos en contra de ese espíritu y de esa voluntad del constituyente. Consecuentemente, vamos a concluir que este cambio o esta reforma que se pretende hacer sí supone y sí conlleva un cambio sustancial. Se altera la esencia misma de la Constitución, específicamente del derecho al trabajo tal y como está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, y por lo tanto, al ser un cambio sustancial, la vía adecuada no podría ser la enmienda constitucional y tendríamos que analizar si es que procede otro mecanismo de reforma constitucional. Para ir concluyendo, en lo personal yo considero que existen muchas falencias en cómo está planteada la pregunta y existen también falencias en cómo el análisis que ha hecho la Corte Constitucional. El control constitucional que ha hecho la Corte resulta muy blando y sobre todo lo hace de una forma aislada respecto de la pregunta. Por supuesto que si leemos la pregunta de manera aislada y decimos que se van a incorporar la contratación por horas de a plazo fijo sin alterar derechos ya adquiridos, evidentemente decimos, bueno, esto es constitucional, pero el análisis tiene que ser mucho más profundo, sobre todo si hablamos de la Corte Constitucional que actúa como máximo intérprete y como el máximo garante de la Constitución. El análisis tiene que ser mucho más profundo y exhaustivo y atender no solo a las cuestiones de fondo, sino también a las de forma. En cómo está planteada la pregunta, insisto, no, el presidente en ningún momento ha establecido lineamientos u orientaciones, aunque sea mínimas, sobre cómo van a estar reguladas estas nuevas modalidades de contratos. Lo único que se indica es que serán mediante un acuerdo ministerial, es decir, una figura normativa sumamente dúctil, flexible, cuya modificación es muy fácil, pero no se habla nada respecto a qué va a suceder con los beneficios y las prestaciones sociales, con las vacaciones, con las remuneraciones, etcétera, etcétera. Entonces, ante la ausencia de detalles sobre la regulación que obtendrán estas modalidades de contratación, lo que se hace es
no digo que la contratación por horas y a plazo fijo como tal o por sí solas supongan una restricción de derechos. Pero sí se evidencia que puede existir una potencial regresión de derechos en cuanto no hay lineamientos claros sobre cómo deben ser regulados estos contratos. Y se abre la puerta para que al momento de expedir la norma que regule estos contratos, se lo haga con disposiciones que sean restrictivas en derechos y en desmedro de los derechos ya adquiridos por los trabajadores. Entonces, ante la potencial regresión de derechos que se evidencia en la pregunta por la ausencia de detalle en la misma, yo considero que la Corte Constitucional no debía haber admitido la pregunta, no debía haber permitido que esta pregunta se trate sobre todo mediante una enmienda constitucional, insisto, ante una potencial regresión de derechos constitucionales. Y finalmente considero también importante hacer un cuestionamiento no solo a esta pregunta o a la decisión de la Corte en esta pregunta, sino en general a la consulta popular. Y quisiera citar a lo que ha mencionado el doctor Joel Escudero, juez de la Corte Constitucional, en su voto salvado del dictamen de admisibilidad de las preguntas, quien nos dice que evidentemente no podemos ser indiferentes a la situación que atañe al país. Estamos atravesando una crisis institucional de seguridad, una crisis económica, y evidentemente la reforma constitucional puede actuar como un mecanismo para tratar de solucionar esta crisis. Pero la reforma constitucional es un mecanismo extraordinario. Tenemos un montón de mecanismos ordinarios que pueden ser empleados para tratar de solventar todos los problemas que atraviesa el país, políticas públicas, reforma de leyes, entre otros. Y por lo tanto, es importante que estos mecanismos ordinarios sean agotados antes de acudir a una consulta popular o antes de acudir a mecanismos de reforma constitucional para tratar, mediante estos mecanismos, de solventar la crisis que, que atraviesa.